¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en nuestras pláticas con Domingo Ferrer Vivó y como todas ellas estarán ricas en conocimiento y nos hará mostrar en esta su sabiduría y su conocimiento sobre temas muy especiales. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches, tardes, mañana o lo que resulte, de acuerdo a quien vaya a escuchar eventualmente. El último día hablamos ya de Jesús y explicamos las diferentes funciones que vino a cumplir: derrotar al enemigo estratégicamente, darnos el mensaje a todos nosotros, a toda la humanidad, una cierta llamada al orden a su propio pueblo, al pueblo judío, para diferenciar lo que era la escritura de lo que eran las costumbres que se habían ido añadiendo con una pretensión de pureza que nunca es de buena ley. El día de hoy hablaremos de otra de las funciones de Jesús. Nos quedarán muchas en el tintero, pero hoy hablaremos de una de ellas. Todas las culturas, todos los pueblos, en esa etapa en las que ellos sabían que detrás de cada fenómeno estaba alguien, en esa etapa, todos sin excepción, practicaron el sacrificio humano. Era una manera de vincularse con ese alguien, de estar en la misma longitud de onda, por así decirlo. Y cuando digo todos, todos, se ha dicho, por ejemplo, no, los cartagineses no era propaganda romana para nada. Cuando se encontraron los templos donde eso ocurría, quedó absolutamente claro cuál era la función del Moloch. O, por ejemplo, incluso entre el pueblo judío está el episodio de Jefté, donde al salir a un combate hace la promesa de que llegando, si gana, la primera persona que salga por la puerta de la ciudad, le ofrecerán el sacrificio. Ganaron, y cuando llegaron, la primera persona que salió fue su hija. Y ya no nos dice la Biblia si hubo o no hubo. Pero los celtas, todos los pueblos sin excepción. Y los pueblos de América también, tanto los incas como los mayas, como los aztecas, como los indios de América del Norte, los chichimecas. Este es un término de una analogía completa con el término bárbaro. Bárbaro es un término griego, los que hablan bárbaro. Y chichimeca era un término de los pueblos mesoamericanos respecto a los que venían del norte, los que hablan chinchi. Era una analogía total. Todos ellos practicaban el sacrificio humano, pero unos se lo ofrecían al enemigo de Dios y el nuestro, y otros se lo ofrecían a Dios. Para ofrecérselo a Dios era necesario que lo conocieran, que tuvieran conciencia de su existencia. Y todos estos pueblos, la mayoría, lo hacían de una manera interesada para ganar una batalla. Los etruscos, por ejemplo, cuando moría alguien, pues sacrificaban 2, 30, 40, 50 personas, según la categoría del difunto, según el sapo, la pedrada. Pero era para que acompañaran al difunto, ¿no? Los indios norteamericanos conocían a Dios, le llamaban el Gran Espíritu. Pero en el caso de los aztecas, no solo lo conocían, tenían una teología completa, de la que platicábamos el otro día. Xometeotl, que era un dios único con manifestaciones dobles, Xipalnemuewani, el dador de la vida, el creador, y sobre todo ese Moyocoyatzin, al que nos referimos para hablar de ese Dios que se inventa a sí mismo. Ellos lo ofrecían a Dios. Tan era así que la noche anterior al sacro oficio, porque el sacrificio es una abreviación, es un sacro oficio, la noche anterior se juntaban el sacro oficiante y el sacro oficiado para hacer oración durante toda la noche y ofrecerle a Dios lo que estaban haciendo. Era un destino al que ninguno de ellos renunciaba cuando eran hechos prisioneros en la guerra. Ninguno aceptaba no ser sometido al sacrificio, porque para ellos era alcanzar
el máximo nivel, la máxima altura espiritual. Y hay casos en los que los pueblos enemigos, los chalcas, por ejemplo, ofrecieron a un jefe azteca convertirlo en jefe por su gran valía y prefirió suicidarse. Se suicidó y antes de hacerlo le dijo a los suyos: parto y allá os espero. Efectivamente, para ellos era un ofrecimiento a Dios destinado a sostener y mantener el universo mismo, a poder hacer que la vida se renovara, que el universo mismo se renovara. Ellos no lo hacían con ninguna ambición, ni personal, ni de tribu, ni de cultura, con una condición, con una ambición que abarcaba al universo entero, a la humanidad entera. Y después veremos que esto era con conocimiento de causa. Será la parte última de nuestra plática del día de hoy. Ahora bien, dicho esto, ahora tenemos que volver a Jesús. Jesucristo estableció su propio sacro oficio en esa última cena donde les dice: comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Y cada vez que se celebra lo que se llama literalmente el sacrificio de la Santa Misa, el sacro oficio de la Santa Misa, lo esencial de lo que se hace ahí es ofrecer ese sacrificio de Jesús. Y se habla de la transubstanciación, es decir, Él está presente ahí, definitivamente presente, física y espiritualmente. Esto se toma pues como una referencia, como una cosa simbólica, pero no es así. Tenemos múltiples casos de milagros, uno de ellos el más conocido, el del Anciano, una ciudad del Adriático italiana, que en el año 700 el sacerdote oficiante, en el momento del alzamiento, dudó de la presencia de Jesús, de la presencia no solo espiritual, sino también física en ese acto. Y en ese momento, en sus manos apareció un corazón, chiquito, pero tiene todos los tejidos del corazón. Ahí está todavía, en un sagrario. Ha sido estudiado varias veces. Es de sangre ave, como la Santa Sábana, y como otros, como el trapo el sudario de la cabeza, como otros dos objetos que también tocaron a Jesús, de los que no he hablado, porque la ciencia hasta hoy no ha hecho ningún estudio sobre ellos. Entonces, no quiero meterme en ese terreno en camisa de 11 varas y desvalorizar aquello de lo que sí hemos hablado. Y ahí está, ha sido analizado varias veces. Incluso ese milagro hizo que Lutero hablara no de la transubstanciación, sino de la consubstanciación. Ah, caray, ¿por qué la diferencia? La transubstanciación implica que la hostia se convierte en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo, concretamente en su corazón. Pero no fue así en el caso de este milagro, ni del de abundantes otros casos que también han ocurrido y que también han sido sometidos a estudio científico. Y en ese caso, ahí está el corazón y ahí estaba la hostia no desapareció. Al paso de los siglos, la hostia sí se ha deshecho en un polvito muy fino, pero todavía queda el hueco de la hostia incrustada en el corazón. Por tanto, en el año 1500 y pico, cuando Lutero estuvo por Roma, conocedor de este milagro, dijo: no se trata de una transubstanciación, se trata de una consubstanciación, es decir, junto a la hostia se substancia, se materializa el corazón de Jesús. Todo esto, pasamos de esto como pasamos de infinidad de otras cosas. Ha llegado el momento de que seamos serios, de que seamos científicos e investiguemos todo lo que la historia y el mundo nos ofrece, con el mismo rigor con el que la ciencia ha logrado llegar a las conclusiones a las que ha llegado y a las que deberá seguir llegando todavía. No lo hacemos porque se nos hace imposible. ¿Cómo de qué? No, mi amigo, entre el plano en el que todo está aquí ahora, el plano del presente universal y este plano,
que no es material, donde la materia realmente no existe, que se trata solamente de información y complejidad cada vez más evolucionada, cada vez más grande, evolución en la que nosotros participamos directamente, eso es perfectamente posible y ocurre. Pero al hacer esto Jesús, que es otro de sus actos, hizo dos cosas. Por un lado, homologó el sacrificio humano en la medida, el sacro oficio humano, en la medida en que había sido realizado ofreciéndoselo a Dios. De lo contrario, él no habría establecido su propio sacro oficio. Si eso hubiera sido algo condenable en todas las circunstancias, él no lo habría ofrecido. Y por otro lado, hizo otra cosa. Canceló totalmente la necesidad de seguir practicando semejante elemento. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, él realizaba el sacrificio universal y total hasta el fin de los tiempos y no se necesitaba el sacrificio de nadie más, ni con objetivos sacros, ni con objetivos profanos. Ningún sacrificio es necesario a partir de la venida de Jesús. Este es uno de los elementos en los que él participó, en los que él realizó y sigue realizando, porque él sigue presente, ahí está, y ahí está efectivamente presente cada vez que se realiza el sacro oficio de la Santa Misa. Y poco importa que ese sacerdote sea bueno o malo, está cumpliendo una función. Y además ese milagro del anciano ocurrió en una iglesia que estaba dedicada a la advocación de San Longinos. Longinos es el nombre del soldado que le clavó la lanza en el costado. Se hizo cristiano, tuvo mucha fe, lo hicieron santo. Tampoco es casualidad que un milagro de esa magnitud ocurriera en ese lugar donde estaba, que estaba dedicado a la advocación precisamente de aquel que le había atravesado el corazón con su lanza. Ahora bien, veremos después y completaremos después, pero mencionaremos ahora ya que el pueblo azteca estaba haciendo una opción cósmica para sostener el universo y la vida del universo. Una opción cósmica sobre la que tendremos nosotros que normar nuestro criterio. Era un pueblo muy especial. Todos los estudiosos, como por ejemplo Jacques de Sustel y otros, Jean-Jacques de Sustel, nos dan dos características de ese pueblo. Una, que es sorprendentemente moderno, y la otra que es eminentemente práctico. Nosotros veremos ahora que ese carácter práctico viene de otra característica que no ha sido bien detectada. En cuanto a que es sorprendentemente moderno, veamos la educación. Había una educación universal tanto para niñas como para niños, cada uno con las funciones que cumplía en esa sociedad. Esto era increíblemente moderno. Estamos hablando del siglo XVI. Esos españoles que llegaban habían ido a la escuela quizá el 3% de todos ellos. Ellos iban todos. Y esta escuela, en el caso de los niños, tenía dos ámbitos diferentes. El Calmecac era uno y el Tepochcali era otro. El Tepochcali sería, aunque veremos que esas comparaciones no son exactas, pero sería lo que nosotros llamamos una escuela técnica, una escuela científica. Y el Calmecac sería una escuela filosófico-religiosa o filosófico de fe. En el Calmecac, ellos tenían, por ejemplo, el Texcuitliani, que nosotros traduciríamos como psicólogo, pero no es así. Tenían el Miclantenimi, que era, traduciríamos como el tanatólogo. Y tenían el Netacoviani, que era lo que nosotros traduciríamos como un humanizador. Pero no era así, porque si nosotros lo remitimos a nuestra etapa, veremos que Kant y otros
han dicho que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y tienen razón. Cuando escuchamos ese disparate de que yo no soy teórico, yo soy práctico. Poco práctico serás, amigo mío, si no tienes una teoría. Porque una sola teoría acertada desencadena un caudal de consecuencias prácticas. Pero si esto es hablando de la teoría y la práctica, imaginémonos hablando de la fe en la conexión con ese plano universal, de ese presente universal. Entonces nos da absolutamente otras características. Por ejemplo, ellos tenían como objetivo de esa educación, los niños entraban entre 2 años y medio y 3 y salían a los 15 y era un internado. Todos esos años estaban en un internado. Y durante todo este tiempo el objetivo explícito de sus maestros era que sus pupilos llegaran a tener un rostro. Ah, caray. Sí, no es una metáfora, es un hecho literal. Cada uno de nosotros le presta rostro a Dios y ellos estaban interesados en que ese fuera un rostro con vida interior, un rostro que reflejara esa bondad que todo hombre lleva dentro. Puede torcerse o no torcerse, pero dentro de cada uno de nosotros hay un alma buena, aunque puede acabar expresándose de la peor de las maneras, porque el error está constantemente a nuestro alcance. Pero esa educación estaba destinada a eso. Pero además, este pueblo es nuestro vínculo con el anterior ciclo de culturas. ¿Cómo dijo que dijo? Hubo un anterior ciclo de culturas. No es este el primero. Y tenemos todos los elementos para saberlo. Como estamos abordando un tema, digamos, entre abstruso y que ha sido tratado con multitud de fantasías, ¿qué haremos? Lo que procede, primero recurriremos a la ciencia. ¿Qué nos dice al respecto la ciencia? La ciencia nos dice que hace entre 12.000 y 13.000 años, después veremos que tenemos elementos para fijarlo en 12.900 años, cayó un cometa sobre la Tierra. Hubo pedazos un poco desperdigados por el planeta, pero se concentró la caída de ese cometa en lo que va desde el lago Kwitseo hasta Canadá. Ahí cayó casi todo. Y sigue diciendo la ciencia, le llama a este cometa el cometa Clovis, por el nombre de los habitantes de América del Norte en aquella época. Y nos dice que eso implicó, primero, una agresión brutal y bestial sobre la Tierra, y a continuación una expansión explosiva del aire y un incendio de tal naturaleza que el fuego llegó hasta la estratosfera y procedió una caída de lluvia de fuego desde la estratosfera en todo el continente. Y para terminar, la explosión de calor fue tal, en ese momento, hace 12.900 años, la Tierra estaba saliendo de la glaciación, empezó a salir de ella hace 15.000 años. Por lo tanto, estaba caminando hacia afuera de la glaciación, pero había masas inmensas de hielo en el norte, lo que se llaman los hielos laurentinos, norte de Estados Unidos, Canadá. Fue tal la explosión de calor que fundió de golpe esos hielos. Si vemos la geografía, los grandes lagos, la mitad se fue al Ártico y cambió radicalmente las corrientes marinas, el clima de toda la Tierra, y la otra mitad bajó por toda la cuenca del Mississippi. Imagino, el Mississippi es una cuenca absolutamente abierta hasta los grandes lagos. Sus afluentes llegan casi a las orillas de los grandes lagos. La cantidad de agua que bajó fue inconmensurable, brutal, barrió con todo lo que había. Y le siguieron 500 años de un frío extremo, se llamó el Dries reciente, el frío reciente. Seguimos hablando por boca de la ciencia. Y a lo que siguió 1.500 años de una sequía pavorosa. Se le hizo un chipote a la Tierra, a la curva de salida de la glaciación se le hizo un chipote.
Y luego la Tierra se recuperó y siguió su normal salida de la época glacial. Esto es lo que nos dice la ciencia. Ahora bien, empecemos a conectar cosas. Por ejemplo, si nos vamos al Museo de la Brea de Los Ángeles, en Los Ángeles hay más de 1000 pozos de chapopote que afloran. No, perdón, más de 100. Uno de ellos es donde está el Museo de la Brea. No es de los más antiguos, es reciente, es de 40.000 años. Hay otros que tienen hasta 1.000.000 de años. ¿Por qué se puso ahí el museo? Porque es reciente, pero está perfecto. Todos los animales que cayeron ahí, ahí están. Ahí tenemos toda la historia de los animales de toda la región, prácticamente de América del Norte, en los últimos 40.000 años. Y además, ahí vemos la capa de ceniza de más de 30 centímetros que cayó de la lluvia de fuego desde la estratosfera. Y además, ahí está cifrado, lo dicen en el museo, que ese acontecimiento ocurrió hace 12.900 años. Aunque parezca mentira, lo que expliqué antes no se ha conectado con lo que decimos ahora. Pero además, esa fecha es coincidente en otros sentidos. Por ejemplo, es la fecha en que dejan de aparecer los restos de los Clovis. ¿Cómo no? Barrió con todo. Y también es la fecha en la que desaparecen los grandes mamíferos de América del Norte. Todavía nos interrogamos, ¿murieron a mano del hombre? Murieron por este evento, señores. Ahora ya está más claro que el agua. Desaparecieron por este evento absolutamente extraordinario y fuera de lo normal. Pero ahora podemos seguir reconectando lo que nos dicen los griegos en el Critias y el Timeo respecto a la Atlántida, que quedó ahí un poco colgado. Si nosotros hacemos cuentas, cuentan el Critias y el Timeo, que esa información les viene de Egipto, que en Egipto era vieja de 9.000 años, ellos para nosotros ya son viejos de 2.300 años, y hay una flotación de varios siglos entre esa información de los egipcios y los griegos. Nos vamos también a unos 12.000 años. Están hablando del mismo increíble acontecimiento. ¿Y qué nos dicen? ¿Dónde nos dicen que estaba la Atlántida? Señores, no queramos hacerle al erudito. Vamos a imaginar que no sabemos nada, que es lo mejor y lo más cercano a la verdad. Y entonces averigüemos qué nos dicen ellos en ese relato. Nos dicen que la Atlántida estaba en medio del océano y que era grande como Asia y África juntas. Asia y África juntas, señores, es América del Norte en el norte, Asia en el norte y África en el sur. Y son las Américas. Eso no ha desaparecido. Eso estaba ahí entonces y está ahí ahora. Pero lo andan buscando en las Canarias, como dice, en medio del océano. Hombre, por Dios, es el sentido mexicano de atopar pared. O sea, tú sales por el océano, por cierto, de las columnas de Hércules, que también mencionan, y acabas topándote con las Américas. Dicen además que esa isla, de la que dan las medidas, no era nada fuera de lo común, eran 50 estadios de largo, un estadio es 1/4 de kilómetro, no era una cosa descomunal. Estaba dentro de un mar rodeado de islas que conectaban con grandes canales al océano. Nos está describiendo las Antillas. Y dice además que esta isla estaba en la desembocadura de un río inmenso, inmenso, el Mississippi, y frente a una llanura abierta al sur, al meridión, de 4.000 estadios, más de 1.000 kilómetros. Señores, si nosotros vemos el perfil de las Américas, todo está norte, sur, noreste, sureste, abierto este-oeste y abierto al sur, solo está la llanura de la desembocadura del Mississippi. Ahí estaba la Atlántida. Lo dice el Critias y el Timeo, para el que no se pase de listo, para el que simplemente se deje llevar de la mano por la información. Pero además, cuentan los griegos, ellos imaginan, cuentan los griegos que ellos venían a este mar y a esta Atlántida, y que de pronto el mar no era navegable porque estaba inundado de lodo. Ahora sabemos por qué, esa inmensa avenida. Pero ellos que imaginaban, no sabían nada de todo esto,
imaginaron que pudiera haber ocurrido un gran terremoto. Era la referencia que tenían del Mediterráneo, porque ahí cuando no les temblaba es porque les iba a temblar. Y ahí tuvieron varios terremotos terroríficos que incluso crearon tsunamis sobre Egipto, y, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, nos están dibujando esta zona. Pero además, vamos a ver qué le dijeron a Herodoto los egipcios cuando estuvo con los sacerdotes egipcios. Le dijeron, mira, hubo un anterior ciclo de culturas. Y ellos le llamaban a ese anterior ciclo de culturas el Ahamemta, el primer corazón de Dios. Efectivamente, sabían que así se inventaba Dios y su primer corazón fue esa primera cultura universal, que no está en contradicción con nada de lo que sabemos, porque si nos hemos ido a 12, 13 mil años atrás, más lo que tardó en prosperar esa cultura en América, que puede prosperar rápidamente, de todos modos Estados Unidos en un siglo se convirtió de una serie de colonias desarrapadas en la primera potencia mundial. Cuenta también el Critias y el Timeo que ellos fueron a la conquista de Europa y del norte de África, que entraron llegaron hasta Libia y el mar Tirreno. Y los griegos y una alianza de pueblos del fondo del Mediterráneo tuvieron que asociarse para poderlos echar. Y de hecho, todas las referencias a los atlantes están en el lado del Océano Atlántico precisamente. Y además, no es casualidad. Atlántico, cada vez que se mencionaba el Océano Atlántico, sin saberlo estábamos mencionando esa cultura de los atlantes. Atlán es la conjunción de atl, agua, y tlán, grande. Grande agua, nada mejor para el océano. El ti es una sílaba que no sabemos si la incorporaron los griegos o ya estaba en el idioma original, porque ellos le llamaban a la Atlántida el Atlantis. Y el co es el sufijo de lugar. Todas las pocas palabras que conocemos de los atlantes son palabras náhuatl. Y cada vez que se mencionaba el Atlántico, se mencionaba esta cultura. Le dicen, pues, los sacerdotes a Herodoto, además lo llevan a un lugar que existe hoy. Hoy hay una pirámide ahí en el extremo que es mucho más reciente, esa pirámide tiene 6.000 años, ahora, pero ahí hay un gran edificio y en el subterráneo del cual estaba lo que le comentaron los sacerdotes a Heródoto, el círculo dorado, y que ahí tenían incluso instrumentos de ese ciclo de culturas y de los propios atlantes. No se ha podido excavar. ¿Por qué? Esto está colindando con un gran lago artificial que habían hecho los egipcios para regular las aguas del Nilo. Es un lago que tiene 600 kilómetros de perímetro. Y tan es así que los musulmanes, los árabes, le llamaron a ese lago, que ellos todavía conocieron con agua, Al-Fayum, el mar, de inmenso que era. Y ahora es todo lodo, y eso impidió la excavación. Hubo un grupo de una universidad belga, pero además hay otra cosa que lo impide, y es que hay un director de monumentos y cuestiones arqueológicas en Egipto que desde hace varias décadas odia a muerte a todo aquel que imagine que hubo otro ciclo de culturas. Y cuando llegan sabiendo que tienen eso en la cabeza, les prohíbe la entrada en la investigación. Ahí no se permite nada. Pero además, nosotros vemos que los egipcios hablaban de que tenían una antigüedad, su cultura de 40.000 años, y dan la secuencia de los faraones de esos 40.000 años. De nuevo no lo tomamos en serio, es simbólico. Sí, pero además ellos tenían un conocimiento exacto y se lo trasladan a Heródoto. La eclíptica tiene dos movimientos. Un movimiento circular
cada 72 años se mueve 1 grado y va cambiando el signo del zodíaco que tenemos enfrente aproximadamente cada 2000 años, pero además oscila. Y ese giro dura unos 26.000 años. La oscilación dura unos 13.000 años. El giro lo podríamos deducir con facilidad. Si cada 72 años nos mueve 1 grado, pues 360 años es fácil de calcular. 360 grados es fácil de calcular. La oscilación no, porque sube. Yo no sé si se va a retachar. Y si se retacha, tiene que llegar hasta abajo. Y yo no sé si se va a volver a retachar hasta arriba. Necesito 3 movimientos de esta índole para asegurarme si tengo esa información por observación. Si es por cálculo, es complicadísimo. Occidente solo pudo hacer ese cálculo hasta el siglo, ya bien avanzado el siglo XIX, vincular los 2 movimientos de la elíptica. De manera que ellos o tenían esa capacidad de cálculo tan sofisticada, o fue por observación, y entonces sí necesitaban los 40.000 años que le atribuyen a su cultura. Y los aztecas sabían de ese hecho, y ahí ahora nos explicamos la historia de los 4 soles, que repiten 4, pero son 5. Y la historia de los 4 soles, ¿cuáles son? El Nahui Ocelotl, el 4 jaguar, el término para ellos era ocelotl. Es el choque del aerolito con la tierra, es el choque tremendo del aerolito con la tierra, la agresión animal. Le sigue el Nahui Ejecotl, el 4 aire, es esa explosión del aire de la que hablábamos antes. Le sigue el Nahui Cuiatl, la lluvia de fuego, es esa lluvia que cayó de la estratosfera. Y le sigue el Nahui Atl, el 4 agua, que era la invasión de las aguas con la explosión de calor de los hielos laurentinos barriendo todo el Mississippi. Ellos tenían conciencia absoluta de la total vulnerabilidad que tenía la humanidad. Y por eso hacían una acción cósmica en la que le pedían al cielo, le pedían a Dios, le ofrecían sus vidas para pedirle a Dios que nos librara de esa situación. Porque además, ese Nahui terminaba en el Nahui Ollin, que era el Nahui movimiento, y ese ya no era un hecho del pasado, era una profecía del futuro. Iba a terminar con grandes terremotos en toda la Tierra, determinados por la caída de otro aerolito que nos colgaba en la nariz en el año de 1999 y que por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Después de aquella gran catástrofe, Dios dijo: mientras quede un justo, no permitiré de nuevo toda esta destrucción. Me bastará con un justo para que no permita esta destrucción. Con nuestro Señor Jesucristo se aseguró de que ese justo estuviera ahí en ese momento. Y dentro de los frailes que llegaron a estas tierras, Fray Bartolomé de las Casas los comprendió como nadie los ha comprendido después. Y él decía respecto al sacro oficio humano: nunca he conocido un pueblo que le ofrezca tanto a Dios y tan a sus propias costas. Señores, es hora de que empecemos a ser serios, que nos tomemos con seriedad las cosas. Ese plano donde todo ocurre aquí ahora, ese plano en el que nada desaparece, ahí están los pueblos pasados, ahí están literalmente los atenienses, ahí están los espartanos, ahí están los aztecas. Ahí vamos cada uno de nosotros al fallecer. Eso se puede reciclar, es otro boleto, pero de entrada todos vamos a ese plano. Y esos 2 planos están en interacción. Al fin y al cabo,
La ciencia ha encontrado ese otro plano dentro de este, con su propia reflexión y su propio rigor. Por lo tanto, están integrados. La esencia es la lucha del bien y del mal. Y todos esos pueblos son socios de nosotros en esa lucha del bien y del mal. Aquella parte de la humanidad que opta por el bien tiene socios en ese plano, que están aquí además, aunque la comunicación entre los dos planos sea difícil, pero no imposible, pero no imposible. Esas experiencias de las personas cuando fallecen, esas experiencias cuando fallecen y vuelven, y los doctores que investigan estas experiencias tienen una reflexión correcta y una conclusión falsa. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que con una reflexión correcta lleguen a una conclusión falsa? Porque han escogido las experiencias que les convienen, aquellas que no se han movido del lugar donde esa muerte cerebral ocurrió y donde por lo tanto ellas pueden decir que de alguna manera esa mente seguía viva y vio y escuchó y dijo y dejó de decir. Pero hay otras experiencias que también nos reportan los que han estado en esa situación. Y es que de pronto ellos pueden ver lo que su familia hace a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, y de un lado al otro del Atlántico también. Y eso ya no es algo que pueda hacerlo un cerebro con su actividad residual dentro de esas circunstancias. Y experiencias de esas índoles que también nos reportan los que han pasado por ese tránsito, se guardan muy mucho de tenerlas en cuenta, porque entonces no podrían seguir diciendo la sarta de pendejadas que siguen diciendo. Eso sí, siempre apoyándose correctamente en la ciencia y siempre argumentando correctamente, sí, mi amigo, pero si partes de datos falsos, te las ponen como a Carlos II. Carlos II era un rey totalmente degenerado de los Austrias por su consanguinidad. Abría la boca y se le caía la lengua, y ese señor jugaba al billar. Y le ponían cada vez la carambola, porque si no se desesperaba. Se la ponían para que hasta él la hiciera. Bueno, pues estos científicos, estos doctores, se las ponen a sí mismos como Carlos II, para poder hacer la carambola que les interesa. No, señor, ten en cuenta los verdaderos experimentos, las verdaderas vivencias de estas personas, las que te reportan, que además pueden ser constatados objetivamente. Si este señor pudo decir en ese estado lo que no podía decir en su estado normal de algo que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico, o a 20 kilómetros, o a 10 cuadras, esto es algo objetivo y constatable. Hagan el favor de tenerlo en cuenta. Estos dos planos están integrados y el sentido de ellos es la lucha del bien y del mal. Paremos ya, terminemos ya de querer hacerle poner el huevo dentro de nuestro ámbito a la conciencia. No sale de ahí, no es un pez que se muerde la cola. No sometan a sus meninges y pretendan someter a las nuestras a un esfuerzo estéril, inútil y que totalmente destructivo para el cerebro y para el espíritu. No necesitamos esa clase de ontología. No hay más ontología que el amor. Esa es la única ontología. Lo demás es fenomenología. Y en la medida en que naveguemos en la fenomenología, descubriremos y descubriremos y descubriremos elementos, incluso descubriremos la presencia de la ontología, pero no entraremos en su esencia, no entraremos en su materia, no podremos describir la ontología del mismo modo que describimos la fenomenología, pero podremos vivirla y la vivimos en el amor que el conjunto del universo siente por Dios y el amor que cada uno de nosotros puede y debe sentir por Dios en su propio beneficio, porque no es discolés de su parte. Si no me adoras, ya te fregates. No, no, es para podernos ayudar. Dice, tú no quieres saber nada de mí, es tu derecho, pero te privas de mi proveeduría. Te ayudaré de todos modos, en todo lo que yo pueda, sin violar tu libre albedrío, pero aún así no será lo mismo que si me liberas de ese límite que yo me he impuesto a mi propio libre albedrío en beneficio del tuyo.
no será lo mismo. Retengamos solamente esto porque volveremos a esto al final de nuestras pláticas. Los aztecas que creían profundamente en Dios, que no solamente creían en Dios con la misma intensidad que el pueblo judío, por hacer una referencia, sino que además tenían una conciencia muy clara de la clase de relación que tenían con Él. El famoso Moyocoyatzin lo expresa maravillosamente. No solamente eso, sino que ellos tenían conciencia de la inmensa catástrofe que había ocurrido al planeta entero. Y ellos hacían lo que llamaremos su opción cósmica. Sabemos que ningún sacrificio sea necesario. Para eso vino Jesús a esta tierra. Ahora solo por la fe, solo por la fe, basta con la fe para poder hacer avanzar la ciencia, porque la ciencia es hija de la fe. ¿Cómo va a haber contradicción entre ciencia y fe si todo conocimiento, incluido el científico, es el resultado acumulativo de sucesivos actos de fe? No hay contradicción, al contrario, la ciencia es hija de la fe. Decía San Agustín, y con mucha razón, el que no cree no comprende. Nuestro esfuerzo en esto nos ha llevado al terreno en que todos los elementos de la comprensión están presentes. Otorguémonos el permiso de comprender, otorguémonos el derecho a comprender. No usemos todo el camino que hemos hecho para seguir en la estupidez. Otorguémonos el derecho de comprender. El que no cree, no comprende. Y es literalmente cierto. Ahora, este pueblo, el pueblo azteca, estaba en contacto, formaban una unión todos los pueblos de las Américas. Ellos eran los que tenían más clara la fe en Dios y además los que tenían una teología completamente evolucionada. Pero en el terreno de sus dioses, de esos Elohim, como eran en el caso de los judíos, ellos decían, el que fallece se convierte en un Dios. Ese era un Dios, un ser que había sido un ser humano y se convertía ya del otro lado, tenía unas capacidades increíblemente superiores a las que tenemos aquí. Si bien la promesa de Jesús es que también los que estamos aquí y desde aquí llegaremos a tener esas capacidades. Por eso, cuando se defiende ante los judíos, ¿cómo es que siendo un hombre te haces Dios? Les contesta, ¿acaso no dicen las Escrituras y las Escrituras no pueden mentir que seremos como dioses? No Dios, jamás. Ni siquiera dioses, pero sí como dioses. Y en estos dioses los compartían con todas las culturas de este mundo. Por ejemplo, Quetzalcóatl entre los mayas era Kukulcán, entre los incas era Viracocha, en otros lados Bukumatz y Sanma, incluso Botán, que es un dios de los vikingos, que ya puestos en estas tierras, aunque fuera transitoriamente, se incorporaron también a esto que llamaríamos el panteón celeste de los pueblos americanos. Y estas culturas tenían unos alcances que debemos de considerar. Por ejemplo, los incas recientemente han descubierto que los hititas se acabaron con 4 años consecutivos de sequía extrema. No tiene que ver con este otro acontecimiento, estamos hablando de unos 3.000 o 4.000 años. Pero esa sequía extrema los llevó a su derrumbe. Los incas tenían la capacidad de soportar hasta 20 años de sequía extrema. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sistema para guardar las papas, la tanta y la tuntra. Uno era la congelación, el otro era la deshidratación, y podían tener reservas hasta 20 años. Cuando Pachacutec construye el Tahuantinsuyo, el imperio inca, en menos de un siglo, que llega a tener 5.000 kilómetros de norte a sur, está bien que integró pueblos que ya existían, pero le creó una infraestructura increíble y lo creó en ese tiempo. Y crearon la sociedad más planificada de la historia que conozcamos antes de la época moderna. Programaron todo. ¿Cuánta gente puede vivir en este lugar antes de llegar?
el mantenimiento de la vejez. A cada persona le daban un traje de invierno y un traje de verano. Era una gran planificación. No era perfecta, nada humano es perfecto, pero era una gran planificación, sin escritura. Tenían ese sistema de nudos y cuerdas, que era lo que podríamos llamar una ayuda mnemotécnica, una ayuda a memoria, pero muy sofisticada. O los mayas, que conocían el cero. Solo conocemos dos culturas que hayan conocido el cero. Por un lado, los de la India, el cero de los griegos venía de la India, y por otro lado, los mayas. Pero cuidado, el cero es todo, porque cualquier número dividido por cero nos da infinito. Y ahí sí ya nos metimos en un berenjenal de la matemática. Ahí ya estamos por la vía directa en lo más sofisticado de la matemática. Y además nos podríamos preguntar, óiganme, ¿me va usted a decir que estos pueblos de hace 5 o 6 siglos pueden ser referente para nosotros? Para empezar, estos pueblos ahí están, hoy, interactuando con nosotros, todos, porque en ese plano no se pierde nada. Como bien descubrió la microfísica, si nos la quisiéramos tomar en serio y no a broma, porque no es pacotilla lo que la ciencia ha conseguido. Tan sí se puede que ya se pudo. Allá en el siglo XVIII, en América del Norte, unos años antes de la independencia americana, hubo la guerra franco-inglesa. Fue la Primera Guerra Mundial. Y esa guerra estuvo en la India, en Asia, en África, en Europa, en América, donde quiera ganaron los ingleses. Donde quiera. Fue una guerra mundial, en todas partes ganaron los ingleses. Pero mientras la guerra duró, se aliaban con los indígenas, con los pueblos indios de América del Norte, franceses por un lado, ingleses por otro, y los ingleses se aliaban con los iroqueses. Ellos se llaman a sí mismos los Dinonshonis, no los iroqueses, pero para entendernos. Eran 5 pueblos, después se sumaron los Turcarora y otros, que crearon una confederación que tenía 6 siglos de existencia. Hablamos del siglo XVIII, le pongo 6 siglos y me voy al siglo XII. Imagínense. Y esta era una confederación que tenía un parlamento. Ese parlamento estaba situado en los terrenos de la actual Siracusa, en el centro del estado de Nueva York. Y tenían una constitución de 117 artículos. Lograban equilibrios de toda naturaleza entre los pueblos, con la naturaleza, entre los sexos. Y así, por ejemplo, en el Parlamento solo hombres habían, pero tenían que ser votados. Y solo las mujeres los podían votar. Solo las mujeres podían votarlos. El voto activo, digamos, la tenían las mujeres, o el voto pasivo los hombres. No estoy diciendo que debe ser nuestro modelo. Yo prefiero el modelo actual, donde las mujeres pueden votar y ser votadas, sin limitación alguna. Sí, pero estamos hablando del siglo XVIII, con 6 siglos de antigüedad. Nos vamos al siglo XII. Es la primera constitución del mundo conocida después de la Atman de Islandia. Pero la Atman importaba un pequeño grupito de gentes. Imagínense en el siglo XII que tantos habitantes había en Islandia, de los vikingos, pero sin embargo, esa Atman fue la primera. La segunda fue la Dinonshoni. La tercera fue la de León en España y la cuarta fue la de Londres, la de Inglaterra. Muy bien. Pero esto ellos se lo explicaron a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era el interlocutor de parte inglesa con estos pueblos Haudenosaunee. Y su líder, Cansetaco, le explicó, porque para entonces ya andaban con la idea de la independencia. Y nunca hemos visto los alcances de esa independencia, porque crear en esa época una sociedad confederada, iban a buscar referentes en Roma, en Grecia, pero no aguantaban, no era suficiente. Se necesitaba una audacia extrema. Claro, que esa audacia que estaba basada en la fe, es decir, aquí lo estamos haciendo como Dios
Cada persona tiene derecho a buscar su modo de vida, a buscar su felicidad como Dios le dio a entender. Y con esta referencia crearon su confederación. Sí, pero no fue gratuita. Con la asesoría de los Haudenosaunee, que le explicaron, tienes que hacer una confederación y la base es el pueblo. ¿Cuál es la primera fase de la Constitución americana? We the people, nosotros el pueblo. ¿Cuál es la primera fase de la Constitución Haudenosaunee? Nosotros el pueblo. No solo fue una inspiración, fue una enseñanza, una educación que después se repitió. Porque los 5 documentos de la independencia americana son los que determinan el derecho de gentes, los derechos humanos de la Revolución Francesa. No la inventaron ellos, la inventaron los americanos. Y los franceses ni siquiera la copiaron. Sentaditos en una mesa, Jefferson y Lafayette, Jefferson le redactó a Lafayette los derechos del hombre franceses y Lafayette los llevó a Francia. Y esos derechos tienen una sola incorporación positiva respecto a los documentos de la independencia americana y una muy negativa. La incorporación positiva es que aquello que los americanos habían redactado para su confederación en Francia y por inspiración de Jefferson se convirtió en derechos del hombre universales. Pero hay una pérdida negativa, muy negativa. ¿Cuál? Que lo que en Estados Unidos como referencia era el ser humano es soberano porque tiene una relación personal con Dios y eso le da la soberanía. Los franceses lo sometieron no a esa relación con Dios, sino a la relación con la razón. Y así les fue. En Estados Unidos nunca ha habido una dictadura, hasta ahora, aunque algunos como Trump la pretendieron. Hasta ahora no la ha habido. ¿Cuántas dictaduras hubo en Francia? ¿Cuántas etapas de terror? ¿Cuántas etapas de destrucción de esa democracia hubo en Francia? Esa es la diferencia entre tener a Dios como referencia o tener como referencia a la razón. Sin decir por eso que la razón no juega un papel. Estamos usando la razón para todas estas pláticas. Pero de nuevo, no pretendemos hacer ontología. Sabemos que estamos haciendo fenomenología, una fenomenología que en sus límites desemboca en la ontología, desemboca en Dios. Pero a Dios no le contamos las costillas. Dios, para nosotros y para la eternidad, continuará siendo un perfecto misterio. Y es un misterio que no interpela, es un misterio que no nos preocupa, porque es un misterio de amor. ¿Qué nos preocupa? Si nos permite vivir desde dentro ese misterio en el amor. En el amor vivimos la ontología. ¿Qué importa si no la podemos describir? La vivimos. Es parte nuestra, es nuestra esencia. Y eso será todo por el día de hoy, y fue bastante. Para el próximo día, la Reforma y el Imperio Español. Dentro de lo que pretendemos ser la misma secuencia lógica. Muchas gracias.